Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 11 de noviembre del 2024 y tenemos noticias de último minuto. La primera es que no pasó ni 24 horas que ganó Jorge Romero, ganó entre comillas, la elección a nuevo líder nacional del PAN y se acaba humillando con Claudia Sheinbaum y Sheinbaum le contesta y lo humilla. En fin, le ha ido súper mal, horriblemente mal a Jorge Romero, súper cuestionado. Vamos a hablar también de lo que está pasando con el Mayo, porque fíjese que aparece un nuevo libro de alguien que pudo entrevistar al Mayo y habla de López Obrador en esta entrevista. Súper interesante. Y tenemos a hablar de la famosa doctora Marilyn Cote de Puebla, esta abogada que se hacía pasado psiquiatra, pues ya la sentencian, que sí podría ir a la cárcel en unos días más. Y vamos a arrancar. Fíjense que el día de ayer, de manera totalmente predecible, Jorge Romero gana la dirigencia nacional del PAN. 80 puntos ganó. Y bueno, esta es su promesa de campaña. Dice que ahora sí van a ganar elecciones. No se rían, por favor. Esta dirigencia viene a ganar elecciones, porque somos un partido político. Y que me escuchen bien quien me tenga que escuchar. Venimos a ganar elecciones. Y mientras más nos subestimen, más vamos a perfilarnos al triunfo. Se los puedo asegurar. No habrá principal meta para Acción Nacional, de entre todas las que hay, no habrá principal que las elecciones federales del 2027. Bueno. Yo creo que el objetivo real es no perder el registro partidista. Ese sería el verdadero objetivo. Bueno, pues esto fue ayer. Pasaron algunas horas y hoy, que se aparece con Ciro Gómez Leiva y después con Azucena, lo mismo de siempre. Aún así dice algo interesante. Entre arrogancia y humillándose, dice que ahora él sí quiere hablar con Claudia Sheinbaum. Quiere tener un diálogo, pero solo va a haber una oportunidad. Doctora Claudia Sheinbaum tiene que aprovechar esta oportunidad del Buen Fin, ¿no? Es interesante cómo piensa este personaje. Vamos a escucharlo. Y también vamos a hacer, Ciro, una oposición, fíjate, te lo adelanto, que por una sola vez, vamos a ofrecer diálogo a este gobierno. Porque para eso nos paga la gente. ¡Wow! ¡Qué generosos! Y porque creemos que dialogando es como se entiende la gente y se pueden solucionar los problemas de este país. Pero va a ser por una sola vez. Porque claro que no somos ingenuos y ya hemos escuchado lo que ha dicho este nuevo gobierno. Si este nuevo gobierno deja al PAN con la mano extendida para un diálogo, allá ellos. Que ellos demuestren lo que quieran demostrar. Si quieren clasificar, como llevan 6 años haciéndolo, entre ciudadanos de primera y de segunda. Los primeros son los que votan por ellos. Y de segunda los que tenemos el pecado de opinar distinto. Pero si no quieren ese diálogo, entonces el PAN va a darse su lugar, Ciro. Y vamos a alzar la voz, sin groserías, pero vamos a alzar la voz. Y si nuestro destino es irnos a las calles, como en los 90s, los 80s, en las calles vamos a estar. No vamos a soltar ni la tribuna. ¿Cuándo se fueron a las calles? Ni las entrevistas, pero van a haber Acción Nacional en las calles si este gobierno va a ser como que ni nos ve ni nos oye. Querido Ciro. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Qué temor! O sea, no, Claudia, tienes que decir que sí. Imagínense ver a los panistas en las calles. ¿Cómo es posible? No, la verdad es que será terrible. Nos van a ver en las calles por primera vez. Nos vamos a salir a las calles y vamos a hacerles un desmadre al país. Sí, bueno, rápidamente, al mismo tiempo de esa entrevista, Claudia Sheinbaum, híjole, le contestó muy duro. Es que aquí está Claudia. Me está quedando muy bien porque eso parece como que es más suave que Obrador, pero no, la vez que es mucho más directa. Y dice tajantemente, bueno, que Jorge Romero es lo que es. Él es el jefe del cártel inmobiliario. Es al que eligieron los panistas. Y lee un párrafo incluso del libro de Felipe Calderón que lo señala. Hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero. A ver si lo tienen por ahí. En su libro dice: Jorge Romero, de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad.
Eso es lo que opina Calderón, que no es precisamente alguien que apoya la 4T, ¿verdad? Es el jefe del cártel inmobiliario, el presidente del PAN. Lo conocimos muy bien en la Ciudad de México. Probablemente no fueron los de abajo quienes revelaron, incluso los propios empresarios, como testigos revelaron el modus operandi de ese grupo muy corrupto de la alcaldía Benito Juárez. Entonces, pues ese es el hoy representante del Partido Acción Nacional. Y tiene toda la razón. O sea, aquí lo hemos comentado una y otra vez. Y efectivamente es interesante cómo Claudia Sheinbaum lo expone de una manera totalmente abierta, clara, directa. Y no es lo mismo la opinión de un pinche youtuber 20 playeras, pro AMLO, croquetero, que de la presidenta de México. O sea, cuando lo dice Claudia Sheinbaum, los medios nacionales lo sacan. Lo tienen que sacar porque es nota. Entonces ya se vuelve algo que ya no pueden ignorar por conveniencia. Todo el mundo lo tiene claro, que es el jefe del cártel inmobiliario. Es el jefe de Santiago Taboada, de Mauricio Tabe. Él arranca. No sé quién honestamente tiene esa idea, pero este tema del cártel inmobiliario arranca en la sección de Mancera, más o menos en torno al sismo, pero un poquito antes. No creo que fue por Plaza Arts, ahí nos dimos cuenta que existía algo medio raro. Y ahí era Jorge Romero, el de la Benito Juárez. Ahí era Xóchitl Gálvez que estaba dando estos contratos y con este tipo de conflicto de interés. Ahí arranca. Entonces, bueno, pues un personaje así ahora lidera el PAN. O sea, es un criminal liderando un partido político. Lo peor es que la opositora, la verdad es que peorcito, Adriana Dávila, la que perdió por 20 puntos. Y la verdad es que, pues su candidatura ya no llegó a legitimar. Todo el mundo lo teníamos claro. Pero bueno, ahora le quiere echar la culpa que la 4T, Claudia Sheinbaum y Morena fueron los que le dieron a Jorge Romero el triunfo. No es broma. Ayer, por ejemplo, genera una declaración de la jefa estatal de Puebla que dice que la elección de dirigencia estatal va a ser por consejo porque la militancia puede estar influida por Morena. Entonces mi pregunta es, ¿fue Morena quien influyó para que Jorge ganara la elección? Lo mismo sucedió en el Estado de México, cuando va todo el aparato. En Huixquilucan es el mayor número el 90% de votación. O sea, son cuando identifican los datos. Por eso mi posición tiene que ver no con el resultado, sino los datos y la forma azucena. ¿No? ¿Qué? ¿Que Morena influyó en la decisión para que Jorge Romero ganara? No, pues. Ay, no sé. ¿Cómo puede decir esta tremenda? Pues no quiere ser una burrada. O sea, es una ingenuidad pensar que nos vamos a creer eso. Que después que echamos a Claudia Sheinbaum diciendo que Jorge Romero es el jefe del cártel inmobiliario, es Morena, lo puso ahí. No, ahora sucede. No, lo que pasa es que era toda una gran simulación, como sucedió. Y lo vimos en el caso de Xóchitl Gálvez, ¿no? O sea, en el PAN, como en el PRI, hay jefe máximo. Y que ni siquiera es Jorge Romero en ese sentido, es Claudio X González. Y ellos son los que eligen por dedazo. Y después de esto, la operación nada más es finalmente toda una simulación, que es la que vimos el día de ayer en el PAN, para concretar el dedazo. En el caso de Xóchitl Gálvez era exactamente lo mismo. Así se da. No es nada nuevo, es algo desde Porfirio Díaz que se da el dedazo. Pero continúa vigente en el PRI y en el PAN. Y el jefe máximo, pues por increíble que parezca, afortunadamente para nosotros, sigue siendo Claudio X González. Así se está dando. En otro tema, hoy fíjense, aparece algo súper interesante. De manera inesperada desde España, el diario El País publica una entrevista con El Mayo. Así es. Una entrevista que no es El País, hace otro autor, porque logra entrevistar a este autor, a El Mayo, y adelanta unos capítulos de su libro y aparece. Lo interesante también de todo esto es que habla de Obrador. La entrevista del Mayo con el autor se llama Diego Enrique Osorno, ¿no? Y bueno, El País va a publicar un libro y bueno, publican adelantos de este libro. Ese es lo interesante, ¿no? Por eso, entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dijo el Mayo? Vamos a irnos rápidamente. Dijo lo siguiente, según lo que dice el libro, según lo que dice el autor. Según lo que dice El País, claro, ¿no?
Nosotros nos dedicamos a un negocio que necesita Estados Unidos. Eso hacemos, dice el Mayo. No se crea que nuestra vida es buena. Batallamos como todos. Hay que trabajar mucho para mantener los negocios y la familia. Bueno, sí, pues hasta Slim también tienen que trabajar. Ok, digo, pues está bien. Ahora, sobre el tema del terrorismo que ahorita se puso de moda. De Pancho Villa dijeron igual que era terrorista, es cierto. Ahora Estados Unidos nos va a decir terroristas a nosotros y con esa justificación luego nos van a querer poner una bomba, dice. Tiene toda la razón, es bastante evidente. Ahora, ¿y ustedes qué son si no son terroristas? Y el otro contesta, nosotros nos dedicamos a un negocio que necesita Estados Unidos. Estamos en contra de los que traicionan y de los que matan niños. Interesante la aclaración que diga eso de matan niños. Sobre la paz o la violencia. La paz no se dice, la paz se hace, dice Zambada. La paz surge de la lealtad. Es interesante porque ahorita en Culiacán precisamente hay mucho problema por una gran traición. Entonces, bueno, de una manera ese es el pensamiento de pues, una de las facciones. ¿Cómo es el negocio del narcotráfico? Pregunta Osorno, el autor el que lo entrevistó. Hay mucha gente de palabra, contesta su interlocutor. Pero también hay muchas traiciones, desde nuestra palabra. Es que este tema de las traiciones en los grupos delincuenciales es súper sensible. O sea, una cuestión entonces, ¿cómo se puede acabar con el narcotráfico, con la violencia? Zambada zanja. El narcotráfico no se acaba. La violencia no es nuestro negocio. Y bueno, sí, mientras siga Estados Unidos consumiendo sustancias, y honestamente no sé cuándo vayan a terminar, va a haber alguien, un proveedor. Si hay demanda, hay oferta. Es tan sencillo como eso. También habla de presidentes y de García Luna. Wow. De García Luna dijo lo siguiente. Él contesta, si le preguntaron si le había dado dinero, él dice que nunca le dio dinero el Mayo. Ojo, no sé si mi hermano sí. Esto es interesante porque el rey Zambada, en el juicio de General García Luna, dijo que sí le había entregado varios millones de dólares a García Luna para que él, el rey, controlara el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahora, de López Obrador, el presidente, era presidente cuando ocurrió esta entrevista, ¿ok? O sea, fue en el 2021. Obviamente fue antes de que lo atraparan. Dice, todo mi respeto al señor. Admiro la persistencia que ha tenido tantos años para buscar lo que él quería y lograrlo. Es alguien que además conoce bien la historia de México y se ve que quiere de verdad al país. Fíjense, este párrafo, que bueno, finalmente es un capo, líder delincuencial, pues hablando bien de Obrador, como muchos lo hablan, les puedo asegurar que Anabel Hernández lo va a distorsionar por completo y va a decir, confirmado, el Mayo puso a López Obrador. Se los puedo asegurar, vean cuando se los digo. Pero no hay que sacarlo de contexto. Tampoco dice que le dio dinero, evidentemente. Zambada dice que su grupo no vende fentanilo y que tampoco gestiona tienditas. Puntos de venta de droga al menudeo, pues. Asegura incluso que han apoyado la construcción o gestión de centros de rehabilitación en México. Eso no sé. Dice también que le preocupa el agua y la gestión de los yacimientos de litio en el norte. ¡Wow! O sea que ya también, supongo yo, querían meterse a estos negocios. Y bueno, ahí se termina. Todo lo demás es, pues, puro rollo. Esto es finalmente lo que aparece publicado o supuestamente en el libro que todavía no ha sido publicado, pero que evidentemente va a estar interesante ver. Ahora en otro tema, hoy se le complica todo a la abogada que se decía psiquiatra y que ha sido todo un escándalo desde la semana pasada, a la Marilyn Cote, donde dice la Fiscalía Poblana que probablemente la vayan a arrestar unos días más porque ya le pidió, bueno, ok, muy bien, muéstrame tus papeles, tu cédula y toda la cosa. Y la vez que si no se lo muestra en 2-3 días más, pues la van a acusar de usurpación de funciones y al bote. Doctora o la pseudodoctora pues no hizo el aviso de funcionamiento. Todo médico que da de alta un consultorio tiene que acudir a la del PRIS, a donde dan los requisitos de todo lo que tiene que entregar de papelería para que se le pueda entregar a la licencia de funcionamiento de ese consultorio, lo cual no hizo la persona mencionada, por lo tanto del PRIS no estaba enterado del funcionamiento de
de este consultorio, hasta que fue la denuncia a través de los medios que, bueno, se acercó, se dio la supervisión y se clausuró por no contar con todos los requisitos para poder aperturar el consultorio. Posteriormente se continúa con el seguimiento con la COFEPRIS, ahora está clausurado, estamos esperando a que ella entregue la acreditación de todo lo que corresponde a su profesión para que pueda continuar, o si no lo acredita, pues la clausura definitiva del consultorio y de sanciones que correspondan por evadir este tipo de acciones para que pueda ya funcionar en su consultorio. Y la sanción es el arresto. Y fíjese que esto me acuerda mucho de un caso. Otra vez, la famosa dentista experta en COVID. Y eso es importante, porque este caso es muy parecido a este de Lauriane Jiménez Fría. Muy parecido. Porque esta señora, que es dentista, porque quede claro que no es lo mismo ser dentista que ser médica. Porque la medicina es una licenciatura, la licenciatura en medicina, hay una licenciatura en odontología y hay una licenciatura en veterinaria. O sea, es como ella, no es lo mismo. Sí, efectivamente, tratan pacientes, hacen diagnósticos, recetan cosas, pero no es lo mismo recetarle antibióticos a un perro o una vaca que a una persona, un humano, y tampoco a recetar antibióticos, por ejemplo, para los dientes que para otra cosa. Entonces, o sea, esto es importante. Esto es importante tenerlo claro. Y esta señora, que vean lo que pone en su currículum. O sea, que ella se inspiró en su hermana, que su hermana era dentista. Y al asistir a su hermana en el consultorio dental, descartó sus otras opciones, que eran la medicina y la veterinaria, y se dedicó a la odontología. Y de ahí, bueno, y hizo su maestría, sus doctorados en ciencias médicas y laboratorio. Sí, todo eso muy bien, pero todo en esta rama de la odontología. Y después, como hizo un doctorado en Harvard, en odontología, bueno, dice que participó, no tengo muy claro. Entonces, utilicen esto para hacerla experta en un virus que no ataca la boca o los dientes o la lengua, sino ataca el sistema interno. Un nuevo virus que podrían o deberían, y lo estudiaron epidemiólogos como López-Gatell, virólogos, infectólogos, ¿no? O bueno, cuando menos médicos que tratan ese tipo de asuntos, un médico, bueno, pero no una dentista. Y es lo mismo, fue una enorme usurpación y evidentemente mucho más grave, porque ella se dedicó a desinformar a nivel nacional. Y después lo peor es que ella también empezó a dar consultas y tratamientos a enfermos del COVID. Y claro, a cobrar por ello. Y no tenía tampoco las cédulas, no tenía tampoco la especialidad, no tenía nada. La COFEPRIS también debería a ella, si honestamente van a ayudar a esta abogada, la misma doctora Lauriane es el mismo caso idéntico. Debe también ser sancionada como a esta señora. No defiendo a Marilyn Cote, pero tampoco podemos decir como que no pasó nada en el COVID. Y en ese sentido, bueno, yo no sé cuántos pacientes la señora abogada defraudó o maltrató, pero fueron millones que desinformó la otra señora diciéndose que era médica cuando no lo era. Digo, si vamos a hablar de usurpación de funciones, mucho peor lo que hizo la Lauriane Jiménez Fría. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.